Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos vamos a meter con una sensación que, bueno, quizás resulte familiar. Ese estado como de parálisis, de vacío. Lo que a veces se llama tedio existencial. Pero, ¿y si no fuera un callejón sin salida? Vamos a explorar un ensayo que se titula El umbral de la crisis existencial, un retorno vibracional. Nuestra fuente es justo este texto que propone, la verdad, una visión bastante diferente. Dice que esta crisis no es un error, sino una señal. Una señal crucial, vamos, casi como una alarma necesaria para el alma. Nuestra misión hoy, pues desgranar qué nos dice realmente esa sensación y cómo, según este ensayo, puede ser, bueno, una puerta inesperada. Y el subtítulo ya da pistas, ¿eh? Un retorno vibracional. Sugiere que la salida tiene que ver con realinear nuestra frecuencia interna, por así decirlo, con algo más auténtico. Vamos a desentrañar esto. El ensayo arranca fuerte, sí. Describe este tedio no como simple pereza, que a veces se confunde, sino como el derrumbe. El derrumbe de una vida que hemos construido sobre, bueno, cimientos un poco falsos, ¿no? Apariencias, consumo vacío, rutina sin alma. Argumenta que es una señal clarísima de que nuestro verdadero sentido vital está tapado. Quizá por el miedo o por esa necesidad de controlarlo todo. La crisis entonces viene a desmontar lo que ya no sirve. Exacto, y lo fascinante aquí es cómo el texto conecta esto directamente con la personalidad, con lo que llamamos el ego, ¿no? Cuando esa parte nuestra se obsesiona con controlar, se aferra a miedos, a apegos, pues la vida se vuelve pesada, se vuelve mecánica, un puro hacer por hacer. El tedio sería, según esta visión, como el freno de emergencia de ese motor que ya no tira. Nos muestra una desconexión muy profunda con nuestro centro, con lo esencial. Y nos obliga a parar. Es una pausa obligatoria, vamos. Y aquí el ensayo da un giro que, bueno, quizá no es lo primero que se nos ocurriría, ¿no? Para salir de ahí, no propone llenar la agenda ni buscar más estímulos fuera. Al contrario, sugiere que la sanación pasa por la rendición, pero una rendición a la quietud interior. ¿Cómo es eso exactamente? Pues propone atreverse a entrar en ese espacio interno, ese sitio donde el silencio no se vive como una falta, como un vacío negativo, sino como potencial, como una riqueza que está ahí, a punto de manifestarse. Es dejar de buscar respuestas fuera, corriendo de un lado para otro, y empezar a escuchar dentro. Si el problema es esa desconexión que comentábamos, Claro. La reconexión empieza por habitar ese silencio, por estar ahí. Entiendo. Entonces, si no le ponemos resistencia, si no luchamos contra él, este tedio se convierte en una especie de guía, algo así. Eso es lo que sugiere el texto, sí. Al soltar esa necesidad de analizarlo todo, de etiquetarlo todo compulsivamente, la mente puede entrar en lo que llama una espera atenta. Es un estado como más receptivo, ¿sabes? Ajá. Y desde ahí, el propósito vital no es algo que se construye a martillazos, con esfuerzo, sino que es algo que se revela, que emerge de una forma más orgánica. Pasaríamos de sentirnos víctimas de las circunstancias, de lo que nos pasa, Sí. a reconocernos como co-creadores de nuestra propia armonía interna. Es un cambio de perspectiva total, fundamental. Y si la solución no está en la cabeza, en darle más vueltas, ¿dónde la sitúa el ensayo? Has mencionado la armonía, quizás en el corazón. Justo, precisamente. Propone reactivar el corazón. ¿Y cómo? Pues alineando nuestras acciones, incluso las más pequeñas, las del día a día, con lo que llama la bondad y el amor. Pero ojo, no entendidos de forma sentimental o romanticona, Claro. sino como una fuerza positiva, expansiva. Vivir desde el servicio desinteresado, la empatía genuina, la generosidad sin esperar nada a cambio. Me llama la atención eso, que insista en lo cotidiano. No habla de gestas heroicas ni de grandes cambios radicales, sino de actos sencillos, del día a día. Así es. El texto lo subraya mucho. Esta reconexión se manifiesta en escuchar a alguien sin juzgarle antes de que abra la boca, en ayudar sin esperar la recompensa, en crear algo por el simple placer de hacerlo, por la belleza. Son estos pequeños gestos los que, según el ensayo, van componiendo la melodía de la vida. Y aquí volvemos a esa idea de vibración, ¿ves? Sí, sí. Estos actos serían la expresión práctica de ese retorno vibracional, de volver a sintonizar con algo esencial nuestro. La misión personal no sería acumular éxitos o cosas fuera, Ya.
sino contribuir con nuestra nota única, por pequeña que sea, a esa red vibrante de la existencia. Y al hacerlo, el desánimo se disuelve, porque experimentas la sensación de ser una parte valiosa, activa, del todo. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Cómo cierra el círculo el ensayo? Pues lo presenta como la necesaria ruptura de la máscara, de esa identidad rígida que a veces nos construimos. La crisis existencial es la oportunidad para que emerja lo auténtico que hay debajo. La paz interior, entonces, se encontraría no luchando contra el vacío, sino desarmando esa necesidad interna de controlarlo todo. Es ver el tedio no como un muro infranqueable, Sino como un umbral. exacto, como una puerta, un umbral hacia ese retorno vibracional que decía el título. Hacia ese retorno. Sí, el sentido, según esta perspectiva, siempre estuvo dentro, esperando ser redescubierto. No es una batalla que hay que ganar, es un regreso a casa. Al soltar la idea fija de quienes creíamos ser, podemos convertirnos en, el ensayo lo dice de forma muy poética, una sinfonía viva, resonante y perfecta. Y en ese reencuentro, la experiencia de vivir puede empezar a sentirse de verdad como música. En resumen, este ensayo nos ofrece una perspectiva, la verdad, muy transformadora del tedio existencial. No lo ve como un final, sino como un despertar. Un despertar que puede ser crucial. Una llamada a reconectar con un propósito más auténtico. Y las herramientas son la quietud interior y esa contribución sencilla, bondadosa, al mundo que nos rodea. Lo cual deja flotando una reflexión interesante, ¿no? Si, como sugiere el ensayo, la vida puede sentirse como música, al reconectar con nuestra esencia y actuar desde ahí, la pregunta sería, ¿qué nota única o qué instrumento particular podría estar esperando ser tocado por cada cual en esa gran sinfonía? Quizás empezando por el acto más pequeño y auténtico que se pueda realizar hoy mismo.